Listo. Y bueno, comencemos. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es hablar de unidades y de medidas, como para de pronto modernizar algunas concepciones que ya tenemos y afianzar las cosas que ya conocemos. Vamos a empezar, les voy a compartir mi pantalla. Aquí está, vamos a poner ahí un fondo. No sé ni siquiera, ya no recuerdo dónde es que es eso, acá. Listo. Bueno, y mientras tanto, ustedes por favor también me confirman si están viendo mi pantalla, si son tan amables. Sí, profe. Sí, profe, y se ve. Listo, entonces aquí, bueno, tengo esta presentación que vamos a ir pasando. Digamos que no vamos a detenernos en muchos detalles. A mí lo que más me interesa es que queden claras pues, ciertas ideas genéricas de las medidas, de qué es una medida, de qué es un sistema de unidades, cuando ustedes hablan del MKS, el Sistema Internacional, CGS, esas cosas, y lo de las incertidumbres. Como ustedes vieron en las actividades de preparación de la clase, que eran los videos esos que están en Virtual Sabana, había, digamos, ya un material ahí introductorio que ustedes pues pudieron ver a la velocidad que querían y también algunas preguntas relacionadas. Alguna duda que surgió esta mañana con alguien es que había entrado como al curso de física mecánica y de repente era como un curso completamente diferente. Y es que es verdad, realmente hay dos cursos. Lastimosamente a mí no me abrieron el curso con el nombre que yo les pedí como para que se diferenciaran. Ustedes deben estar inscritos en este momento en dos cursos de física mecánica. Uno es el general, digamos como el que yo les hablaba a ustedes que teníamos como para todos los estudiantes de física mecánica, y otro es el curso ya particular de nosotros. Entonces, si yo entro, por ejemplo, acá, tengo dos cursos de física mecánica y física mecánica, ¿cierto? Y hay uno que es el nuestro, perdón, hay uno que es el general, que es este que tiene muchas pestañas porque precisamente ya está diseñado por este profesor, el profesor Jorge Luis Sánchez. Es que me está oliendo a quemado. Dile a tu mami, por favor, que está oliendo a quemado o algo, a ver que revise. Pero no, yo tengo apagada la estufa. Qué pena con ustedes, pero huele a quemado, pero creo que es un vecino que se le está quemando algo. Bueno, en todo caso. Sí, yo creo. Bueno, eso dijo, gracias. Cierra ahí. Entonces, este es el profesor Jorge Luis Sánchez, que es el coordinador de física mecánica, y él fue el que, digamos, él es el que mantiene este curso general, y en donde ustedes encuentran un montón de actividades por cada una de las unidades que tenemos. Hay falta actualizar una información, por ejemplo, esto de las monitorías, porque estamos ya en el 2022, pero pues no se asusten porque este es el curso general donde podemos estudiar, pero no es el curso donde yo les pongo esas actividades específicas de nosotros. Una cosa importante es que si ustedes, por ejemplo, vienen aquí a la unidad de magnitudes fundamentales y todo esto, miren que hay un montón de material que a ustedes les sirve. Primero que todo, hay presentaciones adicionales a las que yo utilizo, donde ustedes de pronto puedan entender más, pero no caigan en la trampa, digamos, a veces de estudiar de una presentación, porque una presentación, si uno la hace bien, una presentación tiene como un material que requiere a alguien hablando y explicándolo. Entonces, cuando uno lee una presentación, pues uno no tiene a esa persona hablando y por lo tanto es probable que no entienda. En todo caso, aquí están unas presentaciones. Si ustedes ya conocen el tema, leer una presentación de pronto sí sirve. Y también está trabajado todo esto, las cifras significativas, las mismas reglas que ustedes vieron en los videos o que ven en el libro, también están aquí resumidas para que ustedes vean. Y lo más importante es que, bueno, también hay unos videos de algunas clases y hay unos quizzes de autoevaluación. Entonces ahorita, si nos queda tiempo, podríamos hacer, por ejemplo, este quiz de autoevaluación para ver cómo estamos. También vamos a hacer un Kahoot hoy muy corto para que ustedes, digamos, entren en la dinámica de cómo lo vamos a hacer en clase, porque no son preguntas que se resuelven en 30 segundos como normalmente se hace en Kahoot, entonces tenemos que aprender a cómo hacer eso. Entonces ahora cuando le damos clic al otro curso de física mecánica, pues sí aparece el nuestro, ¿sí? Entonces ese curso que es el nuestro de física mecánica, entonces a ustedes les aparece, perdón, me metí otra vez al mismo. A ustedes les aparece, pues esto, que es muy poquito, o sea, lo van a distinguir porque tiene muy pocas pestañas, y ahí tenemos pues las pruebas que se tienen que hacer para preparar la clase del día de hoy. Entonces, si tienen algún inconveniente,
pilas, verifiquen si están en el curso general o están en el curso particular de nuestro curso. Eso era lo primero que quería decirles. Ahora sí, volvamos aquí a la presentación. Hijo, ya no entres más y sacas por favor. Ya cierra la puerta. ¿Listo? Y entonces vamos a hablar de unidades y medidas. Esto es lo más fundamental en la física porque realmente permite que ustedes puedan comparar con otras personas que toman medidas para saber si están hablando de lo mismo o no. Y porque es que en el fondo la física está orientada a que no es simplemente como inventarse teorías a la loca, sino que tenemos que generar una hipótesis y comprobarla con el experimento. Entonces eso es esa parte importante de cuando yo hago un experimento, pues yo no puedo simplemente tomar datos de cualquier manera, porque yo no podría comunicar mis datos y hacer reproducibles mis resultados. Entonces, para esa razón es que se utilizan unidades de medida, estándares que todos podamos compartir, y por eso esto es como lo más fundamental que puede haber en esta parte, digamos, de la medida. Entonces, la física es tratar de entender cómo funciona la naturaleza, no es tratar de torturarlos a ustedes para que no puedan pasar la materia y hacerlos sufrir y todo eso, aunque a veces pareciera, pero no es, ese no es el objetivo, no solo es torturarlos, eso no es. El objetivo es realmente entender cómo funciona la naturaleza y aunque parezca que uno quisiera generar ecuaciones y ecuaciones, lo que realmente uno quiere es generar el menor número de ecuaciones, en el sentido en que una ecuación es como un modelo de la naturaleza. Entonces uno quisiera hacer algo más bien que sea muy sucinto y muy corto, que pueda reproducir la mayor cantidad de resultados. Entonces ese es el objetivo de la física, tratar de entender cómo es que funciona la naturaleza, el por qué la naturaleza es así, por qué ciertas leyes son de cierta manera, se sale un poco de la física, no es tanto entender el por qué tal constante tiene este valor, a menos que eso soporte otro modelo. Entonces no se mete uno en esa metafísica, sino que nos quedamos es en el cómo. La visión que se aceptaba normalmente era la de Aristóteles. Aristóteles, un gran filósofo y también pues, naturalista, y entonces él definió ciertas leyes que parecían lógicas. Esa visión de Aristóteles se utilizó como por 2000 años, porque además era un poco compatible también con las creencias que habían en la Edad Media y ese tipo de cosas, pero tenían un grave problema, las aplicaciones de Aristóteles, y es que no hacía experimentos. Entonces uno no puede andar simplemente diciendo, no, a mí me parece que es razonable, por ejemplo, uno de los ejemplos típicos es, Aristóteles afirmaba que si uno ponía una pluma o algo liviano y una piedra a la misma altura y la soltaba, caía mucho más rápido la piedra pesada que esto liviano. Entonces uno tiene esa idea como que sí, puede ser, es posible, porque uno ve que algo liviano como una pluma, pues entonces por el vaivén del viento se va, por el vaivén que hace el movimiento en el aire se va a demorar, pero realmente eso no era un experimento clave, no era un experimento realmente que diera algo útil y no se hicieron realmente pruebas de esto hasta que Galileo vino. No se sabe si es verdad o no que lo hizo en la torre inclinada de Pisa y soltó dos piedras, más o menos del mismo tamaño, pero de pesos diferentes, de masas diferentes, y cayeron prácticamente al mismo tiempo. Con eso rompió esas predicciones, en ese caso particular que había hecho Aristóteles, y ese fue uno de los grandes cambios que hizo Galileo, meter el experimento, porque uno no puede simplemente generar modelos, sino que tiene que ir al experimento. Y eso se llama el método científico, y si en el experimento las cosas no funcionan, uno tiene que volver a mejorar su modelo. Por eso es que la ciencia va mejorando poco a poco, porque se tiene que probar, y si no funciona, se tiene que mejorar. Entonces la ciencia va mejorando y por eso es que nosotros tenemos progreso científico. Entonces, ahí es muy importante hacer experimentos, ¿no? Una de las cosas que sí uno de todas maneras está completamente de acuerdo con Aristóteles, probablemente, es que finalmente el último propósito de la vida humana, pues al final es ser feliz, ¿no? Que eso no estamos hablando de física, sino que estamos hablando de realmente lo que uno hace. O sea, ¿ustedes para qué están estudiando esta carrera? Quieren tener estabilidad, quieren tener ciertas necesidades básicas cubiertas, ese tipo de cosas, pero en el fondo, lo que uno quiere en el fondo al final es ser feliz. Entonces eso, digamos, también es algo muy útil que uno debe pensar, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a salir todavía para la filosofía. Entonces, cuando uno quiere como estudiar la naturaleza es muy complicada, porque, por ejemplo, el experimento de la pluma y el experimento de la piedra, si yo pongo eso en el vacío, las dos caen a la misma aceleración y llegan al mismo tiempo al suelo. Entonces uno tiene que empezar a hacer modelos que traten de quitar. O sea, cuando dije que estaba en el vacío, ¿qué quité? El aire. Yo quité el aire. Entonces uno tiene que empezar a quitar cosas que no sean relevantes como su modelo o que por lo menos pueda ignorar en una primera aproximación y con eso puede hacer unos modelos sencillos. La idea es hacer un modelo muy sencillo
y luego irle añadiendo cada vez más capas de complejidad para que abarque cada vez más fenómenos. Pero uno no puede arrancar con un gran modelo gigantesco lleno de parámetros por todo lado, porque si no, no entiende nada. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver mucho que todo lo que vamos a hacer nosotros hasta casi el tercer corte, sí, hasta el tercer corte, va a ser suponer que todos los cuerpos son puntuales. Obviamente lanzar una pelota, no, eso no es un punto tiene tamaño cero, pero nosotros vamos a suponer eso, vamos a suponer que todos los cuerpos son puntuales porque esa aproximación nos da a nosotros, digamos, una simplificación que nos sirve mucho. Si después vemos que no funciona, pues de pronto es que la forma sí es importante, tener una pelota es diferente, lanzar una pelota a lanzar una cosa plana, entonces de pronto la forma es importante, entonces en esos casos sería como lo importante tener en cuenta el aire, entonces si yo voy a ignorar el rozamiento con el aire y la dependencia de la forma, puedo pensar que eso es un punto. Y por eso es que ustedes van a trabajar mucho ahorita las posiciones de los puntos. Entonces ese punto, particularmente en los cuerpos, nosotros vamos a pensar que es el centro de masa. Y entonces casi toda la cinemática y dinámica que vamos a hacer en estos primeros dos cortes van a ser hablar de puntos, porque vamos a estar en esa aproximación. Eso implica muchas cosas que vamos a ir viendo poco a poco después, pero ese va a ser nuestro modelo. Entonces, como les digo, uno lo que va haciendo es como limpiar los modelos para poderlos modelar con matemática y luego hacer predicciones que pueda verificar en la práctica. Ese es como el gran objetivo. Entonces la física ha evolucionado de manera formal bajo estos tratados, estos trabajos. Aquí, por ejemplo, dice que los tratados de Aristóteles vienen del 384 antes de Cristo, podemos decir, ¿no? No van a caer en el error de pensar, por ejemplo, que la Tierra tiene 2020 años, que porque es el año 2020, ¿no? Eso es respecto al nacimiento de Cristo, que lo he escuchado y lo he visto, entonces no es que sea ilógico pensarlo. Tiene muchos más, ¿no? Tiene miles de millones, hay evidencia científica de eso. Y bueno, entonces los griegos arrancaron con hacer sus estudios físicos, viene Arquímedes, que él hizo muchas aproximaciones físicas, muchos estudios físicos que fueron muy exitosos a pesar de que la matemática no era tan avanzada. Ustedes en este momento saben derivar, integrar y todas esas cosas. Bueno, está aprendiendo a integrar, pero pues ellos lo hicieron con pura geometría, ¿sí? Luego Ptolomeo, ya viene un gran salto acá, una gran distancia en tiempo. De hecho, después hay algunos científicos árabes que contribuyeron también al avance de la ciencia. Luego viene Copérnico y Galileo. Digamos que Copérnico, una de sus grandes contribuciones es pues, hablar del modelo heliocéntrico, que el Sol está en el centro del sistema solar y la Tierra se mueve alrededor. Eso rompía mucho el paradigma, digamos, de pensar en el geocentrismo y entonces que la Tierra era el centro del universo y todo ese tipo de cosas, y le quitaba como ese punto especial y eso tenía unas implicaciones fundamentales porque entonces eso le quitaba el centro al ser humano en ese tiempo, pero al final no hay que concentrarse tanto en sentirse especiales, más bien hay que concentrarse en sentirse en que todos somos iguales y hacer las cosas bien, ¿no? Luego viene Galileo y su gran contribución es hacer experimentos. Y luego ya vienen las formalizaciones de Descartes y Newton, que Newton es nosotros lo que vamos a estudiar acá al final en dinámica, son puras leyes de Newton. Él se inventó, o sea, en ese momento él no podía como matematizar las cosas, entonces Newton se inventó una rama de la matemática, al mismo tiempo que Leibniz, que se llama el cálculo. O sea, Newton decía, pero es que yo no puedo escribir esto, yo no sé cómo hacerlo, entonces me voy a inventar una nueva matemática, y él se inventó la derivación, la integración, y un montón de cosas más. O sea, esa es la capacidad del genio de Newton, ¿no? Entonces, por eso pasó a la historia, es realmente asombroso. Y luego vienen las Faraday, para los que vayan a ver de ustedes electricidad y magnetismo. Faraday pues tiene que ver con los experimentos en electricidad y magnetismo. Maxwell, Einstein, ustedes sí lo deben conocer, es muy famoso por la relatividad, aunque a él nunca le dieron el premio Nobel por la relatividad, a él se lo dieron fue por otros estudios en el movimiento browniano, por ejemplo, porque en ese tiempo todavía no se creía que existieran los átomos. Aunque la hipótesis del átomo viene pues desde los griegos por Demócrito y Leucipo, la gente todavía no tenía mucha certeza de que los átomos existieran. Y uno de los experimentos y artículos que publicó Einstein sobre el movimiento browniano demostraba que esa hipótesis probablemente era cierta. Y eso cambia también toda la ciencia. Einstein también ayudó en la mecánica cuántica en otro artículo. Entonces, ese año, en 1905, él publicó 3 artículos que cambiaron la historia de la ciencia. Y bueno, eso es más o menos como la línea de tiempo, ¿no? Aquí hay algunos enlaces de unos videos que si ustedes quieren ver, que tratan, por ejemplo, de la historia de la ciencia, entonces se los recomiendo para que los puedan ver de una forma mucho más animadita.
Entonces, como les digo, lo importante de Galileo es que introdujo el método científico, ¿sí? Ese método científico implica que hay que probar las hipótesis. Hay una cosa del lenguaje. A veces uno en la práctica dice, no, pero yo tengo una teoría, yo no sé qué, no sé qué. Realmente en la ciencia a esto le llamamos hipótesis, a lo que no hemos probado, no teoría. Y cuando yo tengo una hipótesis y la pruebo con el experimento, a eso sí le llamo una teoría. Entonces hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre hipótesis y teoría cuando uno está hablando de la ciencia. Entonces el método científico más o menos es esto, así en lenguaje de memes. Entonces primero hay un fenómeno que yo observo y que quiero entender. Me pregunto sus causas, me pregunto qué es lo que lo genera, cómo lo podría controlar. Hago una hipótesis, que es el modelo. Luego hago una predicción, ¿sí? Entonces digo, bueno, si este modelo funciona, entonces si yo cambio estas condiciones me debería dar tal cosa. Hago el experimento, esta es la parte clave del método científico. Tengo que hacer un experimento para ver si mi predicción, a partir de esta hipótesis, pues se observa en la realidad. Y entonces si me da, pues perfecto, el modelo me sirve. Esta hipótesis se convierte en teoría. Pero si no me da, tengo que volver acá otra vez a establecer una nueva hipótesis, ¿sí? Entonces eso es como el método científico. Y algo que falta aquí realmente es la reproducibilidad. Entonces yo además tengo que poder reproducir mis datos. Puedo decirle a la gente, miren, este modelo funciona, si quieren hagan ustedes el experimento y les tiene que dar igual. Hay mucha gente que sale en YouTube, ustedes no vayan a caer en eso. Hay mucha gente que habla de la fusión fría, por ejemplo, pero entonces solo ellos pueden hacer el experimento, nadie más, solo ocurre en su laboratorio. Y cuando uno ve un resultado de ese estilo que solo cierta persona lo puede hacer y no es reproducible, eso probablemente ya es charlatanería. Entonces no caer en eso y bueno, hay muchas otras cosas de pseudociencia que hay. Entonces, ¿cuál fue la mayor contribución entonces de Galileo en lo que vimos de la ciencia? ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Cuál es la pregunta? Qué pena, profe. ¿Cuál es como la mayor contribución entonces que hizo Galileo en el estudio de la ciencia? ¿Qué les quedó ahí? La experimentación. La experimentación. Muy bien, la experimentación. Y eso es muy importante. Entonces, cada vez que ustedes, además ustedes como ingeniero, obviamente deben saber hacer experimentos. Ustedes no pueden simplemente decir, no, a mí me parece que eso es así, y por falacia de autoridad o algo así tienen que creerme, entonces ya, no, hay que hacer experimentos, porque tenemos que calibrar hasta dónde funcionan los modelos. Y todos los modelos son aproximaciones a la realidad, pero nunca vamos a estar realmente en la realidad, nunca vamos a estar, o bueno, quién sabe, pero por lo menos en lo que tenemos nosotros hasta ahora no estamos llegando a la realidad objetiva, sino simplemente nos aproximamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, uno piensa que el movimiento de caída libre es muy bueno porque uno hace una parábola y le da muy bien, y hace un experimento en un sitio controlado y le da muy bien. Pero si uno lanza, por ejemplo, un proyectil o va a lanzar un cohete a otro planeta, el rozamiento con el aire, que no se había tenido en cuenta, ahora se vuelve muy importante. Entonces ahora toca meterlo dentro del modelo. Entonces uno hace los arreglos, lo mete dentro de un modelo más general y ahora puede predecir las trayectorias de los cohetes, ¿cierto? Pero ahora resulta que si entonces es un viaje interplanetario y ese cohete pues sale de la Tierra, entonces empieza a acelerar, acelerar, acelerar y llega a velocidades muy altas, ya no funcionan esos modelos newtonianos. Entonces ahora toca meter relatividad, porque cuando las cosas se mueven muy, muy rápido, pueden pasar fenómenos extraños, la longitud se contrae en el tiempo, se dilata. Entonces las naves que van muy, muy rápido en el espacio pueden viajar en el futuro respecto a nosotros. Entonces, respecto a una nave que va muy, muy rápido en el espacio y pasa un año en esa nave, velocidades cercanas a las de la luz, estamos hablando de cosas muy rápidas, un año en esa nave puede implicar aquí 1000 años en la Tierra. Entonces sí pueden viajar al futuro, lo que no pueden pasar por causalidad es viajar al pasado, pero pueden viajar al futuro nuestro, no de ellos, pero nuestro sí. Entonces pueden pasar todo ese tipo de cosas y eso no está en la mecánica newtoniana, entonces uno tiene que utilizar modelos. Entonces si ven que dependiendo del fenómeno, pues uno tiene modelos apropiados, pero si uno se sale del rango de aplicación del modelo, pues tiene que ir a modelos más grandes. Por esa razón es muy importante que siempre tengamos en cuenta que los modelos tienen rangos de aplicación, no son verdades absolutas. Ahora, si ustedes hacen un experimento ahorita virtual con un péndulo, alguna cosa así, o lo hacen en su casa, una cuerdita y una masa, y no les da la teoría, lo más probable no es que el modelo no funcione, sino que hayan hecho mal el experimento, ¿sí? Eso es lo que nos va a pasar normalmente, no vamos a descubrir leyes nuevas nosotros, ¿sí? Vamos a verificar leyes ya establecidas. ¿Alguien levantó la mano? Fui yo, pero fue un error. Ah, bueno, tranquilo. Listo, entonces, bueno, el experimento es la parte clave de todo esto.
Y ahora, pues cuando yo hago un experimento, lo que tengo que hacer es tomar medidas, entonces va a ser muy importante que yo pueda medir. Y entonces ahí es donde entramos a la parte de unidades de medida. Entonces, la idea es la siguiente. Ustedes quieren, por ejemplo, medir, imagínense que están en el pasado, que, que son egipcios y viven hace mucho, mucho tiempo y quieren medir cuánto se demoran ir del Nilo hasta cierto, del Cairo, a través del Nilo hasta cierto punto. Entonces ustedes no pueden decidir que se demoraron un jurgo o que se demoraron, o sea, una unidad arbitraria que ustedes se acaban de inventar, o poquito. Hay gente que le parece corto un viaje y hay gente que le parece largo el mismo viaje. O es como cuando uno va a un sitio por primera vez, la primera vez le parece como más largo que la segunda vez que va allá. O sea, esas percepciones de tiempo son muy subjetivas. Entonces, todas esas medidas tienen que empezar a estandarizarse y bueno, la medida más natural pues termina siendo el día y la noche, ¿cierto? El día y la noche. Entonces nosotros tenemos que empezar a decidir como cuáles medidas son las más fundamentales y la primera pues es el tiempo, hay otra que es la distancia y hay otra que es el peso, la masa, realmente vamos a hablar de la masa. Entonces tenemos como ese tipo de medidas, pero estandarizar eso no es sencillo. Primero, la primera estandarización es para entendernos nosotros. Entonces, si yo les digo a ustedes, miren, vamos a hablar en unidades de tiempo que son del día, pero entonces ahí ya empiezan a haber problemas. Hace un tiempo no pasaba nada, o sea, si nosotros fuéramos agricultores hace 2000 años, pues no hay muchas diferencias a esta latitud, ¿no? Porque si hablamos de sitios donde haya realmente invierno y verano, hay días especiales donde hay que sembrar, hay días especiales donde no se puede sembrar, entonces empieza como ese tiempo a ser diferente. Además, en donde hay verano y donde hay invierno, los días en verano duran más con sol que los días en invierno, que tienen menos sol. Entonces ahí uno dice, ya no puede ser la duración del sol. Eso es aquí en nuestro país, cerca al Ecuador, que podemos manejar eso, ese tipo de cosas, pero en las partes australes o boreales no se puede hacer eso. Entonces es complicado, o sea, entonces si yo llego y le digo a un niño, no, mira, es que el día es mientras el sol está afuera y te tienes que acostar cuando se oculta el sol. Entonces eso más o menos funciona acá, la variación del tiempo es más o menos como de 10 minutos, la variación de un día entre invierno y verano en nuestra latitud, máximo 10 minutos. Y el niño bien se acostumbra, pero si uno lo lleva por allá a Europa, digamos, si estamos en verano, pues el pelado se va a quedar despierto hasta las 11 de la noche que todavía hay sol. Entonces ahí es complicado, o sea, el estándar, que es lo que estamos buscando, algo que yo pueda comparar con los demás, no funciona. Entonces ahí hay un problema. También se utilizaron clepsidras, relojes de agua, entonces ustedes, digamos, llenaban un tarro estándar. Yo les digo, miren, esta olla va a ser la misma para todos, entonces todos tenemos como la misma olla. La vamos a llenar hasta el borde y le vamos a abrir un huequito. El tiempo que se demora esto en desocuparse lo vamos a llamar un clepsidra y esa va a ser nuestra unidad de tiempo. Entonces todos podemos decir, bueno, listo, sí, puede ser, vamos a comparar, pero resulta que esta olla se puede deformar, se puede dañar, es difícil que todos tengamos la misma olla en todo el mundo. Y además esta velocidad a la que eso se va vaciando depende de la altura, entonces al principio se vacía muy rápido y luego se vacía más lento, entonces yo no puedo sacar unidades fraccionarias que tengan la misma duración, entonces hay más problemas y más problemas y más problemas. Pero pues así tocaba, eso también depende de la resolución, qué tan fino quiere uno hacer las cosas. También, por ejemplo, el metro se empezó a definir la distancia. Ustedes han escuchado las yardas y los pies, ¿cierto? Me imagino que han escuchado que eso es una medida que se utiliza en este momento, o sea, se les llama el sistema imperial porque realmente surgió en Inglaterra, pero pues ahorita creo que solo Estados Unidos utiliza realmente, no se utiliza el sistema métrico, sino el sistema imperial. Pero pues esas cosas, por ejemplo, hablar de un pie, ¿el pie de quién? O sea, ¿cuál es el pie patrón? ¿Qué tal el rey de donde sacaron ese pie fuera bien patón? Entonces el pie es bien largo, pero después tenemos un rey que tenga un pie bien cortico y entonces ahí tenemos problemas. Entonces tenemos que definir un solo pie y luego cuando se muera ese rey tenemos que haber hecho un molde, pero ¿qué tal preciso hicimos el molde cuando estaba en cuarentena por una pandemia? El tipo estaba así gordito y rellenito, entonces el pie es más largo. O sea, hay un montón de problemas ahí, o retiene fluidos cuando va a tierra caliente y preciso le midieron el pie. Entonces es un patrón que no funciona mucho. También tenemos problemas ahí. Y depende. Entonces también cuando se descubrió que la Tierra era redonda, porque la Tierra es redonda, ¿sí? Entonces no coman cuento de eso el terraplanismo, ese tipo de vainas que simplemente es una cuestión de escala, precisamente. De hecho, los griegos ya sabían que la Tierra era redonda, desde hace mucho tiempo se sabía eso.
pues se tomó la Tierra, o sea, una fracción del radio de la circunferencia de la Tierra como un patrón del metro. Ahora, ¿la Tierra es redonda, redonda, redonda? No. O sea, la Tierra pues tiene sus montañas, ¿no? Entonces uno también tiene ahí un problema de aproximación de qué tan fino es. Para medir cosas grandes de pronto no importa, pero para medir pues una barra de oro, de pronto ahí sí importa, porque cualquier diferencia puede ser muy costosa. Y para la masa pues tenemos el kilogramo, pero también hay problemas con el kilogramo estándar, porque si el kilogramo se empieza a evaporar o pierde unos átomos, entonces deja de pesar lo mismo, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas no son fáciles de definir, pero uno lo que está buscando es un estándar que funcione para todos. Y en este momento lo que se quiere es un estándar que funcione hasta para extraterrestres. Entonces lo primero que se hizo fue lo siguiente. Vamos a definir todo en términos atómicos. Entonces el tiempo se define en términos de una oscilación, de un periodo de oscilación de un átomo. Se escogió el átomo de cecio. Ay, se me cayó esto. Se escogió el átomo de cecio porque el átomo de cecio era un átomo que tiene ciertas propiedades, digamos, útiles para poder definir con él el segundo. Entonces, en términos de la velocidad de la luz, que es una constante universal, y el periodo de oscilación de este átomo de cecio, entonces se puede definir un segundo. Un segundo que podrían entender hasta los extraterrestres. Puede ser que los extraterrestres no tengan reyes con los pies patones, de pronto ni siquiera tienen pies, los extraterrestres, de pronto tienen un montón de tentáculos. Entonces ahí hablarles, no, es que el rey Arturo no sé qué tenía el pie así de no sé cuántos centímetros, eso no funciona. Pero en cambio, átomos, uno sí puede decirles, pasarles una muestra de átomos de cecio, así no se llamen cecio, se llamen como sea, ¿sí? Se llame polo, lo que sea, no importa. Entonces, los extraterrestres también conocen los átomos. Eso sí es universal en la galaxia. Y podríamos definir el segundo para que ellos entiendan a qué nos referimos. Entonces, por eso se busca que sea en términos atómicos, ¿bien? Entonces, bueno, esa fue la definición del tiempo. También se utilizó la velocidad de la luz, que es constante, para definir el metro. Entonces, como ya tenemos una unidad de tiempo y una velocidad que es constante, podemos sacar ahí una distancia. Entonces, también utilizando fuentes atómicas se puede definir la distancia patrón. Entonces, ahora lo estamos definiendo también en forma atómica, que eso es igual en este planeta y en cualquier planeta del universo, hecho pues de la misma materia, ¿cierto? Y finalmente también tenemos el kilogramo. El kilogramo se ha definido en términos de la mol, que es como una cierta cantidad de átomos, pero eso fue problemático realmente. Y entonces, al final se empezó a definir, esto fue... Espera un momentico que se me cayó esta vez. Ponerlo acá. Y entonces al final lo que se hizo fue definir esto en términos de la constante de Planck. Eso es una constante cuántica, no vamos a entrar en detalles. Y así, digamos, tenemos nuestras unidades fundamentales de referencia, el metro, el segundo y el kilogramo. Esas son las unidades básicas que nosotros vamos a utilizar. Y digamos que todas están definidas en términos de características atómicas. Anteriormente, esto es una grafiquita que les quería mostrar, anteriormente tenemos acá a la izquierda la forma, digamos, del sistema internacional, cómo se relacionaban las cosas. Entonces el kilogramo está relacionado con la mol y con la constante pues, de masa internacional, no sé qué. Pero ahora se trató de quitarlo de la mol para que no vendiera como una cantidad que podía variar, y el kilogramo fue redefinido en términos de la constante de Planck, el segundo y otro tipo de cosas. Entonces, el de la derecha es el sistema de unidades actual. Entonces, déjenme les explico un poquitico qué es lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos acá, este es el kilogramo. Uy, es que ya se le presta esto al niño y él por alguna razón le gustan las rayas grandes. Entonces, este es el kilogramo, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el kilogramo está definido en términos de ciertas unidades fundamentales, pero ya no tiene relación con la mol. Si ven, aquí está el número de Avogadro y la mol, están por aparte, ellos están solos allá. Tenemos, por ejemplo, acá el amperio, esta es la unidad de corriente, y están terminados en términos de la carga del electrón, ¿sí? Tenemos aquí el metro, por ejemplo, y está en términos de el segundo estándar y la velocidad de la luz, que es una constante. O sea, estas que están por fuera son todas constantes de la naturaleza, todas las que tenemos acá, todas estas son constantes de la naturaleza, que son las que uno espera que no cambien.
en el universo. Y si yo defino mis unidades en términos de las constantes de la naturaleza, pues ya es muy sencillo poder medir y comparar, no solo con nosotros, sino cuando hagamos contacto con los extraterrestres también, ¿sí? Entonces esa es como la idea. Entonces realmente hay un montón de medidas para otras cosas, no solo es el MKS, hay otras medidas que se han definido, pero no todas son fundamentales, como ustedes vean en los videos. Entonces hay unas que son medidas derivadas. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza se mide en newtons, ¿cierto? Y la fuerza es igual a masa por aceleración, que sería kilogramo por aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado. Entonces, como pueden ver, el newton, o sea, la unidad de fuerza, es una unidad derivada, porque realmente depende de las unidades fundamentales, que son distancia, masa y tiempo. Entonces, esto es una unidad derivada, viene de las otras. Y pues uno ahí tiene varias unidades extras que vamos a ir viendo poco a poco qué significan. Otra cosa importante es los prefijos. Ustedes han visto que a veces a uno le utilizan esto en notación científica para poder escribir números. Imagínense que ustedes quieren escribir un número que es gigantesco, lo que se roban en corrupción en Colombia, ¿sí? Entonces, 1 billón. ¿Qué es 1 billón? Pilas que el billón significa dos cosas dependiendo del idioma. Si estamos hablando en inglés, 1 billón son 1000 millones. Si estamos hablando en español, 1 billón es 1 millón de millones. Es mucho más grande. Entonces, cuando dicen aquí que se robaron 1 billón de pesos, están diciendo que se robaron algo que es 1 millón de millones. O sea, 1 millón de cosas, donde cada cosa es 1 millón. Es demasiado, gigantesco. Entonces, si yo quisiera escribir 1 billón en español, yo tendría que escribir 1 millón, pero esto es 1 millón de millones, entonces me toca escribirle otros 6 ceros. Esto es 1 billón. ¿Sí? Entonces, cuando se dicen que se perdieron 2 billones, es esto por 2, o sea, es gigantesco en pesos. Entonces tenemos aquí los punticos, ¿no? Entonces esto es 1 billón. Escribir esto es muy engorroso. Entonces se ha definido una notación, y entonces lo que uno hace es contar la coma, cuántas veces se corrió la coma decimal. Se corrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces este número se puede escribir simplemente como 10 a la 12. Y eso se llama la notación científica. Entonces, si son 2 billones los que se robaron, lastimosamente, pero eso se va a arreglar porque ustedes en el futuro no van a hacer eso y lo van a arreglar. Entonces, esto se escribe fácilmente como 2 por 10 a la 12. Entonces, esto se llaman los prefijos y esto es notación científica y nos permite a nosotros poder escribir estas magnitudes gigantescas sin tener que escribir tantos ceros. Entonces, a veces la gente se cansa de escribir incluso esto y quiere poner prefijos. Entonces, se han definido unos prefijos estándar. Los prefijos estándar como los que están aquí a la derecha. Entonces ustedes deben conocer, ustedes deben conocer el centi, por centímetro. Entonces centi quiere decir 10 a la menos 2, o sea, 1 sobre 100. Por eso un centímetro implica una centésima de metro, o sea, en un metro hay 100 centímetros. Eso es lo que quiere decir. El mili de milímetro, pues es dividir entre 1000. Y hay otros que poco a poco los se van a familiarizar, como el micro, que es 10 a la menos 6, escala como de células y cosas de ese estilo. También el nano, núcleos de célula y cosas así. Pico, y hay otros más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos. Ya por acá estamos hablando ya de fenómenos cuánticos y cosas de ese estilo. En la escala que estamos nosotros actualmente, si hablamos de metros, ¿no? Estamos nosotros en esta escala, más o menos, ¿sí? Kilómetros, hectómetros, decámetros, 10, decímetros, que serían décimas de metro, ¿sí? Estaríamos como en esta escala. Ustedes también de pronto han escuchado estos dos, pero en el área de computación, megabytes, gigabytes, ¿sí? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué quiere decir un gigabyte? 1000 bytes. Casi, 1000 millones de bytes. Eso. Perdón, los dos nos equivocamos. No es ni 1000 bytes, no es tampoco 1000 millones. 1 millón de bytes. 1 millón de bytes, ajá, exactamente. Eso. Eso es un megabyte. 1 millón de bytes. Un byte son 8 bits, o sea, son 8 cajitas donde yo puedo escribir 0 o 1. Entonces tenemos 1 millón de esos. Y entonces ustedes a veces escuchan cuando les preguntan, no, que cuánto es la memoria RAM.
Entonces, ¿o cuánto es el tamaño de ese archivo? No, 20 megabytes. Entonces solamente pueden caber ese número de cajitas ahí. Eso se utiliza mucho allá, pero aquí también podemos utilizar. Podemos decir que si tienen que pagar, no sé, 5 millones de matrícula, entonces 5 megas de pesos, ¿sí? Ahora, suena raro, ¿sí? Pero está bien, es correcto. Megas, ¿no? No barras, ni lucas, y cosas así. Del bajo mundo, yo no sé, que uno a veces lo utiliza porque yo lo usaba, pero mega o kilo, ese tipo de cosas se puede utilizar. Cuando compran un kilo de arroz, realmente están comprando un kilogramo, y un kilogramo, pues serán 1000 gramos, ¿sí? Entonces estos prefijos existen y se utilizan, y tienen significado y se pueden utilizar en cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que yo diga que algo pesa un mega kilogramo? ¿Cuántos kilogramos hay ahí? 1 millón de miles, o sea, 1.000 millones. Entonces, kilogramos, habría 1 millón, ajá. Entonces es lo mismo que 10 a la 6 kilogramos. Pero kilo también es un prefijo y significa 10 a la 3. Entonces yo lo reemplazo. Entonces esto me haría 10 a la 6 por 10 a la 3 gramos. ¿Sí? Ya estamos hablando de gramos. O sea que al final aquí tenemos 10 a la 9 gramos. 10 a la 9 gramos significan 1000 millones de gramos, que en lenguaje inglés sería 1 billón de gramos. En lenguaje español no es 1 billón. Recuerden que el billón en español es 10 a la 12. Esos son los prefijos. Entonces la notación científica nos sirve para poder resumir estos números gigantes. Y esos prefijos nos sirven también para como para utilizarlos en el lenguaje normal. Para no estar diciéndole a la señora, me da por favor 10 a la menos 3 kilogramos de papa. O sea, ¿sí? No le entienden a uno. Entonces, en cambio, si le dicen una libra o medio kilogramo, pues es más fácil que le entiendan. Digamos que es para ese tipo de cosas. Entonces, hay aquí algunos problemas de conversión de unidades que podemos hacer, pero esto quiero es que vayamos directamente entonces nosotros al Kahoot para que de una vez practiquemos con esa mecánica. Entonces, les pido el favor de abrir Kahoot. Kahoot tiene un problema que ellos no han querido como prestarle atención o resolver, nos hemos quejado directamente con ellos y todavía nada, y es que no muestra las preguntas. O sea, a mí me toca compartirles mi pantalla para que ustedes vean las preguntas porque a ustedes solamente les salen las respuestas. Es un problema que ellos tienen y no sé si lo vayan a resolver en algún momento, pero pues digamos que para esta actividad vamos a seguirlo usando y por eso les seguiré compartiendo mi pantalla. Entonces, pausa en este momento, cojan su celular o pueden abrir otra pestaña en su navegador y abran Kahoot, por favor. ¿Listo? Ya les voy a pasar el código para que podamos todos participar en esta actividad y así de una vez aprendemos a hacer los Kahoot. ¿Señor? Listo, profe. Listo. Entonces, no, ¿cuál crear? Ya está creado. ¿Dónde está Play? ¿Alguien no ha usado Kahoot todavía? Por si acaso. ¿Nadie? ¿Todo lo han usado? Listo. Entonces, normalmente yo lo hacía en Team Mode para que se unieran, pero pues aquí es muy complicado que ustedes, además de tener Teams y además de tener Kahoot, se sincronicen en un equipo. Entonces lo vamos a dejar clásico. Reviso las opciones. ¿Están bien? Entonces ahí tenemos el código. Por favor, entonces únanse. Chicos, antes de seguir, el nombre. Espera un momentico, le quito la música. Chicos, necesito que el nombre... No sigan uniéndose todavía. Pongan, por favor, el apellido y luego el nombre, ¿sí? Así el nombre sean iniciales, pero es muy importante que pongan el apellido y la inicial, porque es que yo después, cuando baje el reporte de este Kahoot, yo solo veo estos nombres que están acá y no sé quiénes son si ustedes no ponen completamente pues el apellido y luego el nombre.
Entonces, por favor, únanse así. Mateo lo voy a sacar para que se vuelva a unir. Entonces, primero apellido y luego nombre. ¿Listo? Y con eso yo ya puedo. Si ustedes ahí no vayan a poner apodos callejeros ni, sí, ni nada de esas vainas. Si ustedes le ponen después el nombre completo como en la subdescripción, eso a mí no me sale en el reporte. Entonces yo necesito que acá aparezca apellido y nombre. Lo están haciendo bien. Perdón, profe, puse mis dos apellidos. Ah, bueno, lo importante es que yo te pueda distinguir en la lista. Listo, profe. Eso es lo importante. Entonces, bueno, los que están en la cama, toda que se levanten, ¿sí? Saquen una hojita porque les toca hacer unos calculitos. Bueno, listo. Entonces ya hay 23. Vamos a mirar cuántos Profe, hay. Señor. ¿cuánto yo? Es que el internet me está molestando un poquito, para ver si me espera un poquito, profe. Sí, tranquilo. Entonces, 30 segunditos más, ¿está bien? Vale, sí, yo creo un minutico por lo menos. Gracias, profe. 5 por 10 a la menos 1 minutos. Listo, profe. Alejandro, hay un Alejandro que yo no sabría cuál es si tiene tocayos, entonces lo voy a sacar para que se meta con apellido y nombre. Y porfa no olviden que es primero apellido y luego nombre. Entonces Luis Bejarano te voy a sacar para que te metas como Bejarano Luis. Listo, Luis Bejarano, gracias. Es cuando en mi reloj acá en el computador me marque las y 45, arrancamos. Como ahora es importante que ustedes tengan ancho de banda suficiente, les voy a quitar mi video para que nos concentremos solamente aquí en la presentación. Bueno, hay 25 estudiantes, pero ya están listos, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Entonces miren chicos, lo más importante es esto. En Kahoot, así para estas clases de física que tengo acá, tenemos la misma pregunta repetida 2 veces. La primera versión, ustedes marcan lo que quieran, esa no da puntos. Es para que ustedes puedan ver el enunciado. Entonces yo paro ahí, yo no sigo, y simplemente les muestro el enunciado y les doy cierto tiempo para que hagan el desarrollo en su cuaderno, en su hoja, lo que sea. Seguimos a la siguiente pregunta, que es la misma, pero ahora sí tiene las opciones de respuesta que ustedes deben escoger. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, arranquemos con la primera pregunta. Entonces, vamos a ver la imagen ahorita. Seleccionen lo que quieran ahí, si quieren, da igual. Nadie seleccionó, no pasa nada, todas están bien y esto no da puntos. Entonces ahí está la pregunta, dice la densidad del plomo es 11.3 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es su equivalencia en kilogramos por metro cúbico? O sea, pasen este valor a kilogramos por metro cúbico. Obviamente esto no lo pueden hacer en 30 segundos, entonces les doy 2 minutos para que lo hagan. Entonces en este momento ustedes se ponen a hacerlo y tienen lista su respuesta. ¿Está bien? Entonces arranquen ya.
Si ustedes de todas maneras quieren, pueden hacer una pregunta también, no hay ningún problema. Quedan 30 segundos. Recuerden que estas respuestas que hagan bien también acá, también se convierten, aquí en Kahoot, se convierten en bonos para el quiz correspondiente de la unidad. Y bueno, quisiera pedirles también un favorcito, de pronto a las personas que quieran por ahora, podrán prender la cámara un momento como para verles la cara, para identificarlos como seres humanos vivos. Gracias, Alejandro, un gusto. Si alguien más quiere, bienvenidos. Hola, Arianda, mucho gusto. Gracias. Hola, Luis Ernesto. Ah, súper bien. Se unieron varios. Alejandro, mucho gusto. ¿Alguno de ustedes me está hablando que no escucho nada? ¿O no? ¿Alguien puede prender el micrófono y hablar, por favor? ¿Cómo está, Profe, profe? yo estaba hablando, pero no me di Ah, cuenta que listo. tenía el micrófono apagado. Está apagado el micrófono, listo. Muchas gracias. Para verlos, porque a veces uno realmente no conecta mucho, ¿no? Hace falta lo del salón. Alison, mucho gusto. Diego Felipe. Diego Fernando, profe. Diego Fernando. Pero hay un Diego Felipe también, Diego Felipe Rodríguez. Hola, profe. Hola. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar cómo les fue. ¿Está bien? Vamos a volver aquí a Kahoot y vamos a parar acá. Y ahora sigo a la siguiente. La siguiente, sí es donde ustedes tienen que resolver rápidamente, seleccionar cuál es la respuesta correcta. Pues ya les van a salir las opciones de respuesta. Seleccionen, seleccionen, seleccionen. Muy bien. La mayoría, bueno, la mitad le pegó, ¿cierto? 11.300. Y aquí también es algo útil es preguntarles si ustedes quieren que lo hagamos. ¿Quieren que lo hagamos para los que les dio mal? ¿O seguimos? Tienen que decirlo o levantar la mano y decir o ponerlo en el chat. Y si no, pues seguimos. Pero bueno, lo importante en este momento es que les haya quedado claro la dinámica de cómo es el Kahoot, ¿sí? Entonces, si ven que repitiendo la misma pregunta 2 veces, pues podemos darle más tiempo para problemas más difíciles y cosas así. Esa es como la idea. Entonces, bueno, como nadie dijo, entonces vamos a seguir. Es simplemente saber reemplazar, ¿no? los prefijos y todo ese tipo de cosas. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Entonces, aquí solamente hay que responder la parte B. Marquen si quieren ahí lo que quieran, da igual. Entonces ahí, bueno, ahí, antes de yo leerlo, ¿ustedes lo pueden ver bien? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, por favor, de todas maneras lo voy a leer por si acaso, si alguien está conectado a un celular, red celular o algo así. Dice, el hierro tiene la propiedad de que un volumen de 1 metro cúbico
tiene una masa de 7.86 por 10 a la 3 kilogramos, o sea, 7.86 toneladas. Eso quiere decir que la densidad, que es masa sobre volumen, es 7.86 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si ustedes cogen un bloque, digamos, cúbico también, o una esfera de un metro cúbico de volumen de hierro, esa vaina pesa 7.86 por 10 a la 3 kilogramos, o sea, 7.860 kilogramos, muy, muy pesado. Se desean formar cubos y esferas de hierro. La primera pregunta es determinar la longitud del lado de un cubo de hierro que tiene una masa de 200 gramos, pero ustedes tienen que responder el AB en este punto. ¿Cuál sería el radio de una esfera sólida de hierro que tiene una masa de 200 gramos? Entonces es lo que tienen que hacer. Si tiene la densidad, que es masa sobre volumen, les están preguntando cuánto tendría que ser el radio para que la masa de esa esfera sólida sea 200 gramos. Para eso tienen 3 minutos. Contando desde ya. Perdón, profe, ¿podemos buscar la fórmula? Sí, 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 pueden buscar, pueden... Recuerden que lo importante aquí es densidad es igual a masa sobre volumen. Eso es realmente lo que necesitan. Densidad igual a masa sobre volumen. Gracias, Y, profe. bueno, y el volumen de una esfera, si me imagino que es a lo que te referías. El volumen de una esfera ya se los escribo acá. Volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Listo, gracias, profe. Perfecto. Ese es el volumen de una esfera. Y lo que les están dando también pues, es la densidad volumétrica, que es masa sobre volumen. Profe, ¿podrías poner el enunciado otra vez, por favor? Sí, señora. Quedan 2 minutos. Perdón, profe, ¿puede poner el enunciado, por favor? Sí. Ahí está. Quedan 2 minuticos. Profe, ¿en qué unidades se deja el radio? Déjenlo en metros. Listo. Digamos que esto de ponerle tiempo es para que ustedes también practiquen ese miedo al tiempo, ¿no? Que muchas veces un estudiante se asusta o algo así porque tiene tiempo limitado y entonces le va mal, aunque hubiese podido hacer el problema con un poquito más de tiempo. La idea es entrenar el miedo, o sea, el estado natural de uno como estudiante en las evaluaciones es tener miedo, estar asustado. Pero si uno siente miedo a cada rato, al final ya nada le da miedo, se acostumbró al miedo, el miedo ya no lo domina. La idea de que hagamos tantas pruebas, estas, los quizzes, todo eso, es que además entrenen el miedo para que al final ya tengan dominado el miedo no los domine a ustedes. Listo, vamos a ver cuál es la respuesta. Ahí va, prepárense a marcar, por favor.
Muy bien. Más o menos estamos divididos. Entonces, de nuevo la pregunta. ¿Quieren que lo Profe. miremos? Sí, por favor. Profe. Sí. Profe, antes una cosa, es que estoy teniendo problemas con el internet. Hace poquito me volvió a sacar, entonces no sé si Tranquilo. No te vamos a hacer este Kahoot muchísimas... tenga eso. Sí. Sí, señor. profe, yo igual. Lo que va a hacer para las próximas es dejar más tiempo para la marca, digamos 30 segundos, no 15. Y así con eso a veces se pueden conectar más fácil, ¿les parece? Sí, Dale, profe, de una. gracias. Es que yo ahorita no alcanzo Igual por internet a tranquilos, o marcar sea, si mucho, ahorita no pues. alcanzaron a marcar o eso, digamos que es un bono, o sea, no están siendo castigados. Entonces esto es simplemente para ir viendo cómo lo hacemos mejor. Profe, una cuestión. Señor, Es que yo accidentalmente cerré la aplicación, entonces pues me tocó meterme otra vez. Pero sí. entonces, para tener en cuenta que yo la primera la tuve bien. Yo miro, si el apellido es el mismo y eso, yo miro las respuestas correctas del mismo apellido y nombre, ¿listo? Listo. Entonces me dijeron que si querían verlo cómo se hacía. Sí, profe, por favor. Sí, profe, Bien. por favor. Sí, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que nos dieron? Nos dicen que cuánto es el radio, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el volumen es esto que estaba aquí escrito. El volumen es 4 pi tercios de pi por r al cubo. Y sabemos también que la masa, que la ¿qué? Que la densidad es masa sobre volumen. A nosotros, ¿qué sí nos dieron? Nos dieron esta masa. Ay, creo que caigo en la misma trampa. A nosotros nos dieron esta masa, ¿cierto? ¿Verdad? Y nos están preguntando básicamente algo que es el radio, que es básicamente el volumen. Y también nos dieron la densidad. Entonces miren que de acá ustedes podrían decir, bueno, yo puedo obtener el volumen. El volumen es igual de aquí a masa sobre densidad. Y si ustedes logran sacar el volumen, porque esas dos cosas la tienen, ustedes pueden igualar este volumen a 4 pi tercios del radio al cubo. Y entonces podrían sacar de ahí el radio. Entonces esa es la manera en la que lo podrían haber resuelto. Entonces digamos que tendríamos que volumen es masa sobre ρ. Nos dijeron, ahí hizo una cosa importante y es que la masa se las dieron en gramos, ¿cierto? Entonces ustedes tendrían que escribir esto como 200 gramos, que hay que tener las unidades, sobre la densidad, pero la densidad se las dieron en kilogramos. Entonces esto es 7.86 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí tenemos un problema. Y es que aquí arriba tenemos, perdón, vamos a poner esto con verde. Aquí arriba tenemos esto en gramos. A ver si reacciona. Quiero que salga un círculo que dibujé hace rato ahí. Ahí tenemos gramos, pero aquí tenemos kilogramos, ¿sí? En la parte de abajo. Entonces yo no puedo cancelarlos. Entonces esto es muy importante, que ese 200 gramos se reescriba en términos de kilogramos. Entonces díganme ustedes, 200 gramos en términos de kilogramos, ¿a cuánto es igual? 0.2. Perfecto. Eso es 0.2. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que hacer ese factor de conversión y pues ya el resto es simplemente después multiplicar por 3, dividir por 4 pi y sacar raíz cúbica. Entonces, es muy importante que mantengamos esas unidades todas iguales. Algo que es muy útil es que ustedes cuando tengan ese tipo de problemas, transformen todo a kilogramos, todo a metros, ¿sí? Para que no haya problemas en los números. Porque a veces cuando uno escribe en la calculadora se olvida de esas unidades. Y entonces ahí caen esas trampas. ¿Listo? Entonces así era que se resolvía. ¿Les quedó claro? ¿O tienen alguna otra duda ahí? O sea, en Profe, pocas está palabras, claro. ¿Señor? perdón, ¿Qué? profe, en pocas palabras, despejamos de la fórmula de densidad del volumen y ya obteniendo el volumen despejamos el radio. Exacto. Ok. Teniendo en cuenta el paso extra de poner todo en las mismas unidades. Esos 200 gramos que tienes acá, hay que pasarlos a kilogramos. Listo, profe. Para que tú puedas realmente cancelarlos. Eso es. Bueno, listo. Entonces Gracias, sigamos profe. ahora con la presentación. Acá. Y ahorita seguimos con otras preguntas diferentes. De los que le quería hablar también es que las unidades nos permiten a nosotros tener ciertas escalas. Porque un metro
se definió así? ¿Por qué el metro nos sirve? ¿Por qué nosotros no trabajamos en micrómetros o por qué no trabajamos en kilómetros en las cosas humanas? ¿Será muy maluco uno estar diciendo, no, es que yo mido 1 por 10 a la menos 3, 1.74 por 10 a la menos 3 kilómetros? Eso es una cosa muy rara, porque uno tiene... esa es la escala que no es, digamos, natural a nosotros los seres humanos. La escala natural para nosotros, pues, es el metro, ¿sí? Pero esa escala natural para nosotros no quiere decir que sea la escala natural para toda la naturaleza. Por ejemplo, si estamos hablando de un átomo, 1 metro es una cosa gigantesca. Pero si estamos hablando, por ejemplo, del tamaño de la Tierra o de la distancia del Sol a la Tierra, 1 metro es una cosa demasiado pequeña. Entonces, hay unas escalas, y esas escalas es muy importante que ustedes las tengan muy claras, porque uno no puede como pensar que todo se comporta exactamente igual, y eso de tener en cuenta cuál es la escala en donde se está moviendo, digamos, el estudio que uno esté realizando, pues es bien importante. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del ser humano, estamos acá, 1 metro. Si nos vamos a hacer lo más chiquito, tenemos el diámetro de un glóbulo rojo de 10 a la menos 5 metros. O sea, cojan 1 metro y lo dividen en 100.000 partes. Y un pedacito de esos es el tamaño típico de un glóbulo rojo. ¿Sí? Y allá funcionan, o sea, allá hay una física completamente diferente a la que estamos trabajando acá, en el sentido en que hay fenómenos mucho más importantes, la dependencia de la temperatura, la viscosidad del medio donde se mueven, todo ese tipo de cosas están allá. Si lo hacemos más chiquito todavía, tenemos 10 a la menos 10 metros, que son radios típicos de átomos. Ya estamos hablando de cosas muy pequeñas. Y aquí, por ejemplo, uno empieza a tener problemas para poder ver las cosas con la luz normal, porque la luz finalmente es una onda electromagnética que tiene cierta longitud de onda, cierta separación entre las crestas, y si esa separación es más grande que lo que yo quiero ver, eso quiere decir que yo no puedo verlo. Entonces, obviamente, esta separación es muy chiquita realmente, es del orden de 10 a la menos 9, me parece, si recuerdo bien. Esta separación es de 10 a la menos 9 metros, entonces yo puedo ver cosas de 1 metro sin problema, y puedo ver glóbulos rojos con un microscopio, porque la luz es mucho más fina que esto que quiero ver. Pero si ya me voy a los átomos, yo ya no los puedo ver. O sea, esas fotos que ustedes ven de átomos y cosas así, realmente son transformadas hacia, digamos, el espectro óptico, pero son medidas que se hacen de forma electrónica, por ejemplo, utilizando tunelamiento cuántico y otro tipo de cosas. Y si ya no se viene por allá el núcleo atómico, eso sí que no lo podemos ver con luz, sino que toca otras maneras, o sea, ni siquiera se puede ver. Toca es como empezar como a ciegas a lanzar pepas, por ejemplo, contra una pantalla, y si yo, por ejemplo, choco mi proyectil sigue derecho acá, quiere decir que no hay nada. Pero si de pronto por aquí rebota mi proyectil o se desvía, quiere decir que ahí hay algo. Entonces, lanzando muchos de esos proyectiles y viendo la sombra acá, en donde se desviaron, en donde siguieron derecho, ese tipo de cosas, yo puedo saber de qué tamaño es lo que está ahí. O sea, hay que buscar otras maneras de mirar. Eso es realmente. Y si ustedes se dan cuenta, pues eso es lo que hacemos también nosotros como seres humanos. No todo se puede ver. Por ejemplo, yo no puedo ver a alguien que esté atrás mío, ¿cierto? Yo no puedo, pero yo lo puedo detectar, por ejemplo, por sonido. Entonces, realmente lo que ustedes tienen son un montón de sensores, sensores de luz, los sentidos que le llamaban, ¿no? El sentido de la luz, sentido de la audición. Hay otros sentidos, ¿cierto? Pues el tacto, ¿no? Cuando yo toco, el sentido del gusto, del olfato. El sentido del olfato es maravilloso porque, por ejemplo, una comida, cuando uno la huele y le huele a feo, es probable, pues es una señal de alarma, ¿cierto? Entonces le dicen, no se la coma, o sea, usted no tiene que metérsela a la boca para probarla que está fea si le huele a feo. Aunque haya cosas que huelan horrible, y aún así la gente se las come, ¿no? O sea, uno va y huele un queso Roquefort y eso huele fuertísimo, pero aún así pues la gente se lo come, o sea, se ignora, se ignora la señal de alarma que le está dando la nariz, pero es porque uno ya sabe que otras personas lo han comido y no les ha pasado nada. Entonces también es ese tipo de cosas, pero el sentido del olfato está ahí, entonces tenemos esos sentidos. ¿Qué otros sentidos conocen ustedes que tenga el ser humano? Cuéntenme, ¿qué sentidos tiene el ser humano para ustedes? ¿El qué? La vista, El gusto. La vista, ¿cuál? El gusto. el tacto, El tacto, ajá.
¿El sexto sentido existe? ¿Qué es el sexto sentido? ¿Alguien sabe? Es algo más como metafísico, diría yo, ¿no? No existe científicamente, ¿o sí? O sea, es Como difícil comprobar espiritual, que no alguien sé. tiene sexto sentido, ¿no? Realmente el sexto sentido muchas veces para nosotros los que somos ya viejos y eso y tenemos experiencias, el sexto sentido realmente es que en nuestra experiencia más o menos sabemos qué puede pasar en cierta situación. Entonces uno puede predecir ciertas cosas. Pero el sexto sentido como tal físicamente no lo podemos verificar. El aura será la que yo tengo aquí atrás. Miren, esa es mi aura. ¿Será que eso es verdad? Vicky. No, señor. Sí, hay varias cosas que uno tiene que tener que diferenciar. Pero si hay más sentidos, ¿será que el ser humano solo tiene esos 5 sentidos o tendremos más sentidos? Hasta donde yo sé, son solo 5. El sentido del amor. Hay más sentidos. Por ejemplo, Un sentimiento. ustedes tienen también tienen sensores a la presión. Cuando ustedes sienten dolores, por ejemplo, en la parte interna, cuando se inflama algo, esa presión genera dolor. Ustedes tienen un detector de presión. Ustedes también tienen detectores de temperatura. Ustedes, por ejemplo, digamos, no son tan bobos de decir, ¿será que ese fuego es caliente y meten la mano para ver si es caliente para sentirlo por tacto? Ustedes lo acercan simplemente, ¿cierto? Entonces ustedes tienen detectores de temperatura en su cuerpo realmente. Ustedes cuando sienten el sol y sienten que está caliente, tienen detectores de temperatura, ¿sí? Y hay, digamos, otros tipos de sensores de ese estilo. O sea, realmente el cuerpo humano, vamos a simplificar al ser humano un montón. El cuerpo humano es como un montón de sensores que me permiten conseguir comida para poder sobrevivir y reproducirme, ¿sí? Entonces, es una visión muy, muy simplificada, ¿no? Obviamente estamos quitando que nosotros afortunadamente tenemos cerebro y podemos entonces ir más allá que solo la supervivencia y crear cosas y, bueno, ya pensar en como especie sobrevivir. Pero entonces tenemos muchos sentidos, ¿sí? Y esos sentidos, esos sensores, pues dependerán. El cerebro es un órgano que come mucha energía, o sea, nosotros realmente estamos todo el tiempo tratando de mantener el cerebro vivo y saludable y por eso hay que dormir, esa es una de las cosas que se necesitan para que el cerebro esté saludable. Pero no todos los animales tienen por qué tener cerebro grande. O sea, el ideal, digamos, evolutivo no es ser cabezón e súper inteligente necesariamente, sino que es adaptarse como al medio. Pues hay animales que con un cerebro pequeño pues es suficiente para sobrevivir y se adaptan mejor. Por ejemplo, hay animales que viven en las profundidades del agua. ¿Ustedes creen que por allá bien profundo donde no hay luz se necesitan ojos? Las medusas. Por ejemplo, ¿y tienen ojos las medusas? No, señor. ¿No? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque les costaría un montón generar un órgano que no van a usar. Entonces es preferible que desarrollen sus tentáculos para que con eso tocan o ¿sí? arrastran cosas. Entonces cada ser se adapta como a su entorno, que no implica que todos tengamos que llegar a hacer lo mismo. Eso implica también que, por ejemplo, si en algún momento hacemos contacto con otra raza extraterrestre, no necesariamente tienen que ser como nosotros. Además, nosotros también hemos cambiado, ¿cierto? Desde que se descubrió el fuego y el ser humano pudo digerir mejor la carne, nuestras quijadas también se volvieron más pequeñas, aunque algunos todavía las tenemos gruesas, pero no las tenemos aquí como el neandertal, sino que las tenemos más pequeñas. Nuestros molares también se volvieron más pequeños, las muelas, porque ya no teníamos que masticar tanto el vegetal para poder procesarlo, porque el fuego nos ayudó a cocinar. Entonces nosotros también hemos ido cambiando anatómicamente. Y digamos, las mujeres tienen en este momento una presión evolutiva porque sus caderas cada vez son un poco más pequeñas, la parte en que van a salir los niños, y los niños cada vez son más cabezones, porque definitivamente el cerebro es una ventaja evolutiva para nosotros. Entonces, al final, probablemente en un gran futuro, probablemente lo que se haga ya no es siquiera tener los niños, ¿no? Sino cultivarlos al estilo Matrix, una vaina así. Pero estamos hablando dentro de mucho tiempo. Diseñarlos, probablemente llegue un momento en que la parte física sea muy importante, pero esta parte física como también se daña y en el fondo estamos buscando vivir más tiempo, probablemente lo que se busque es reemplazar partes nuestras por máquinas. Entonces el concepto de belleza también probablemente en 1000 años, si todavía estamos vivos y no hemos tenido tercera guerra mundial,
el concepto de belleza va a cambiar un montón, porque ahora pues uno no va a mirar brazos musculosos o algo así, sino que va a mirar como uy, tiene tremenda barra de cambio. Bueno, yo no sé, dependiendo de la mecánica a la que lleguemos los cyborgs, ¿no? O sea, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Como ahora no la pasamos sentados, y no solo por la pandemia, sino porque la evolución, digamos, típica es estar en la oficina y no hacer mucha cosa física, que finalmente ese trabajo físico va a ser reemplazado por robots. Entonces la gente se va a empezar a engordar más y cada vez más chonchitos, más bajitos, pero más cabezones. Entonces este concepto de belleza que tenemos ahorita va a ser completamente diferente a lo que tengamos antes, ¿no? A lo que tengamos después, que tuvimos antes. Todo eso es completamente relativo. Y todo dependerá de los sensores que necesitemos. Vivir en el espacio es otro cuento, o sea, ya pensemos que, digamos, queremos que el ser humano se vaya a conquistar Marte y después más allá, y viva en una nave. ¿Qué pasa cuando no hay gravedad? ¿Sí? Cuando no hay gravedad la gente crece un poco más, pero hay otros problemas de coagulación en la sangre, hacen chichi y se les va para arriba, bueno, hay un montón de problemas graves, ¿sí? Que pueden ser muy tontos o muy críticos y cambian nuestra adaptación y tendríamos que ser diferentes. Entonces seguramente personas que empiezan a nacer en microgravedad van a ser mucho más flacas y más altas porque la gravedad no los está comprimiendo para que generen huesos fuertes y grandes y ese tipo de cosas. Hay un montón de consecuencias y probablemente si hiciéramos una carrera espacial a conquistar después del tiempo van a haber muchas razas humanas diferentes que crecieron de forma diferente en diferentes sitios. Y entonces hasta qué punto podemos llamarlos humanos, ¿no? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros humanos? Bueno, todo eso, ya nos salimos un poco, pero todo eso lo que implica es que al final estos sensores se tienen que ir adaptando a la escala y a las necesidades que nos están rodeando a nosotros. ¿Listo? Entonces, bueno, estos son nuestras escalas diferentes. Antes de seguir, quiero que miremos las cosas grandes, ¿no? Entonces, cuando hablamos del espacio, del Sol, estamos hablando de cosas muy, muy grandes, de las galaxias, estamos hablando de cosas gigantescas. Entonces, ahí realmente ya el metro no nos sirve y toca hablar de otras cosas. Y el universo es tan grande que realmente nosotros, como seres humanos, no podemos como tener esa idea en la cabeza de lo grande que es. Lo que pasa es que dijimos el sistema de potencias y entonces esto hace parte de lo que se vio en el video, del análisis dimensional. Entonces ustedes vieron que uno puede deducir leyes, ¿no? Se puede sacar más o menos cómo se comportan cosas, asumiendo que se multiplican, y uno puede deducir leyes sin saber nada. Entonces aquí se les hablaba un poquito de si pueden existir los gigantes, que entonces a uno le muestran fotos, ay, descubierto un gigante en Nazca o en Chile, que no sé qué, y no. O sea, un gigante con la anatomía humana no puede existir. Pregunta, ¿tienen preguntas de esto que vieron ahí o quedó claro o qué? ¿Todo bien? Espera que creo que alguien escribió en el chat. El de la orientación, ay, qué pena, Nicolás, yo no me he dado cuenta de la pregunta. El sentido de la orientación, me imagino que te refieres a eso. Sí, eso es verdad, ese es otro sentido que también existe. Nosotros aquí en el oído tenemos no solamente para escuchar, sino también tenemos unos fluidos, un fluidito ahí que está como con unos pelitos, que no son los pelos que se le salen hacia los abuelitos, sino unos pelitos allá adentro en la cóclea, que cuando el nivel, digamos, ustedes saben que si uno tiene un recipiente y uno gira el recipiente, el nivel del agua sigue siendo como horizontal, ¿no? Respecto a nosotros por fuera y no al recipiente. Entonces eso permite que si yo me giro, entonces cambia la presión sobre estos pelitos porque el agua sigue manteniendo su nivel, entonces él puede saber nuestro sentido de orientación, o sea, si estamos inclinados, si estamos torcidos, cosas de ese estilo. Y por eso es que hay gente que cuando tiene traumas en el oído, por ejemplo, se le daña un nervio o algo así, también pierden el sentido de orientación. Y es horrible. Hay personas que, por ejemplo, sufren de ese sentido y entonces sienten que atrás hay un hueco. O sea, imagínense que ustedes siempre estuvieran parados en el borde de un edificio de 30 pisos aquí atrás y sentir ese vértigo todo el tiempo. Y si ustedes se voltean, no hay nada, pero ahora lo sienten aquí detrás. Y se voltean más, lo siguen sintiendo siempre detrás. Entonces es horrible y eso pasa. Y hay que entrenar al cerebro para eso.
Entonces, volviendo acá, entonces, no se pueden existir gigantes, la geometría tiene que cambiar, los huesos tienen que ser mucho más fuertes, ¿no? Y solo con esta cosa de escala uno puede demostrar eso. También hay estudios que demuestran, por ejemplo, que si uno grafica el número de latidos por minuto de los animales en función del tamaño, pues uno encuentra como una ley de potencias también, en donde tiene pues que los animales chiquitos laten muy rápido su corazón, digamos, y los animales grandes laten muy lento, ¿sí? Entonces hay unas relaciones de escala ahí también, y eso quiere decir, por ejemplo, que un animal chiquito, aunque come poquito, tiene que comer mucho porque gasta muchas calorías todo el tiempo. El animal muy grande tiene que comer un poco menos frecuente, pero de todas maneras tiene que comer mucho porque también está irradiando, que era la pregunta que les hacía ahí. Ustedes en este momento están irradiando. Si ustedes les ponen una cámara térmica, ustedes se ven como rojitos, aquí están más rojitos, por aquí amarillitos, pero ustedes están irradiando en este momento rayos infrarrojos, están calientes. Cuando se acuestan, ya cuando se casen, van a descubrir que las personas irradian un resto por la noche, entonces se calienta un resto la cama. Y hay personas que irradian mucho por la noche, hay otras que irradian poquito, depende de la temperatura, pues, pero ustedes están irradiando, pero para mantener ese metabolismo ustedes tienen que consumir energía. Entonces, eso implica que si yo soy más grande, tengo que irradiar más. Y eso implica entonces que tengo que consumir más. Todo eso está relacionado y todo eso es muy útil y pues como ustedes vieron, uno mágicamente solo haciendo como proporciones puede sacar esas relaciones. Aquí también les mostraba un poco de cómo sacar esas leyes, en este caso la del péndulo, y cuando se haga el experimento se van a dar cuenta que para pequeñas oscilaciones esto es exacto. Esta constante K es 2pi y esto da muy bien, es impresionante, esto da muy bien solamente habiéndolo hecho así. En las preguntas que les hice les puse una masa unida a un resorte. ¿Tuvieron algún problema para sacarlo? ¿Quieren que lo hagamos? Sí, profe, porfa. Listo. Entonces, yo no me acuerdo bien, pero me parece que lo que habíamos dicho era lo siguiente. Habíamos dicho que, primero, la fuerza de un resorte en magnitud. Esperen, chico, esto en 3. Es K por X. K es una constante que nos dice qué tan duro es el resorte. Y X es la distancia de elongación. Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para decir que entonces las unidades que tiene K, que normalmente se puede escribir así, son las unidades de la fuerza dividido entre las unidades de la distancia. Entonces, las unidades de K serían, unidades de fuerza son Newton, que son masa, kilogramo por metro, vamos a ponerlo en longitud, sobre segundo cuadrado, tiempo cuadrado, y eso tiene que ser dividido entre longitud. Entonces se va longitud con longitud y nos da que las unidades de K en esta fuerza son masa sobre tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, lo que estamos diciendo es, supongamos que el periodo se puede escribir como una función de, ¿qué era? De K y de M, ¿cierto? Era lo que habíamos dicho. De la constante K y la masa que yo pongo. Entonces uno lo que asume es que el periodo se puede escribir como, vamos a poner una constante C, o pongámosle otro nombre, una constante alfa adimensional, por K a una potencia A, por la masa a una potencia B. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Que de pronto se puede hacer esto así. Entonces sacamos unidades a ambos lados, el tiempo pues tiene unidades de tiempo, el periodo tiene unidades de tiempo. Y se supone que esto es adimensional, entonces no lo ponemos más. Entonces ahí empezamos a hacer el reemplazo. ¿Cuáles son las unidades de K? Las unidades de K son masa sobre tiempo al cuadrado y todo me queda a la A. Y las unidades de la masa son pues masa y me quedaría a la B. Masa y me quedaría a la B. Entonces al final esto me quedaría masa a la A, que es esta, por masa a la B me quedaría masa a la A más B. Y este T al cuadrado me queda T al cuadrado a la A. O sea, me quedaría dividido entre T a la 2A. Entonces al final tenemos T a un lado igual a masa a la A más B por T a la menos 2A.
Esperemos a que termine de escribir porque yo veo que aquí está escribiendo súper lento. T a la menos 2a. ¿Vamos bien hasta ahí o tienen alguna pregunta? Listo. Y ahora lo que hacemos es mirar a ambos lados los exponentes. Entonces aquí lo que tenemos es t a la 1. Entonces de aquí podemos deducir que 1 es igual, para esta t, es igual al exponente de esta t. 1 es igual a menos 2a. Y entonces esto inmediatamente nos implica que a vale menos 1/2. ¿Listo? Entonces ya sacamos el valor de a. A vale menos 1/2. Y como aquí a la izquierda no tenemos la masa, eso quiere decir que el exponente es 0, porque es m a la 0, o sea, 1. Entonces, como no tenemos a la izquierda la masa, entonces tendríamos que 0 debe ser igual al exponente a la derecha. A más b. Esto implica entonces que b es igual a menos a, o sea que b es igual a 1/2. Entonces ya tenemos ahí nuestros dos exponentes. A es menos 1/2, b es menos 1/2. Y entonces, pero lo voy a escribir aquí, vamos a escribir de verde. Tendríamos que el periodo se puede escribir como alfa, la constante esa, por k. ¿Cuánto fue que nos dio A? Menos 1/2. Por b, por m, perdón, a la b, que es 1/2. Esto se puede reescribir como alfa por m a la 1/2 sobre k a la 1/2. Y recordemos que el 1/2 es raíz cuadrada. Entonces esto al final se puede escribir como alfa raíz cuadrada de m sobre k. Y entonces para una masa unida a un resorte, este es el periodo, en términos de la masa y de la constante k. Esta es como nuestra hipótesis. Si uno hace el experimento, va a encontrar que esto es verdad. Y le va a dar muy bien. Y este alfa también, en este caso, también vale 2pi. Cuando vean ecuaciones diferenciales van a entender por qué es la misma constante. Y eso es todo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta ahí? ¿O les quedó claro? Profe, yo tengo una pregunta, como en el primer paso que hiciste, lo de la K. O sea, no me quedó como claro. Donde saqué las unidades. Ajá. Sí, como aquí, como digamos que la idea en esta pregunta es escribir el periodo en términos de K y de M, y yo tengo que al final escribir esta K en términos de cuáles son sus unidades. Yo cogí la fuerza, la ley de fuerza que me dijeron que era esta, ¿no? Fuerza igual a K por X. Yo sí sé cuáles son las unidades de fuerza, que son newtons, que son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, o sea, masa por aceleración. Entonces, yo sé estas unidades. Yo también sé las unidades de X, que es distancia, o sea, metro. Entonces, mira que como tengo unidades de acá y tengo unidades de esto, puedo sacar las unidades de K. Entonces, yo despejé simplemente K. K es fuerza sobre distancia. O sea que las unidades de K son las unidades de la fuerza sobre las unidades de distancia, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces las unidades de fuerza son estas, que eso es un newton, es masa, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de fuerza. Y lo dividí entre la unidad de distancia, que es, pues L, la llamé. Entonces se me fueron las dos distancias y me quedó que esta es la unidad de K. Entonces esta es otro truco. ¿Sí? Dime. Sí, listo, ahora sí, sí, era eso. Ok, perfecto. Muy Listo, bien. gracias. Entonces esa es la idea. Obviamente aquí estamos suponiendo que esta relación es de una multiplicación, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser así siempre. Pero para este tipo de análisis que estamos haciendo acá, tiene que ser multiplicaciones. Bueno, entonces aquí vienen otras preguntitas. Entonces, por favor, les pido que miren la 8 y me dicen cuál es la respuesta. Yo mientras tanto voy a tomar un poquito de agua para mi garganta. Entonces, por favor, lean la pregunta 8 y me dicen cuál es la respuesta. Voy a quitar mi micrófono.
Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta? Para la numeral I. ¿O cómo lo sacarían? Cuéntame qué piensan, tranquilos. Para la primera, yo creo que es la B. Sí. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Pues es que la circunferencia total de las caras circulares planas, me imaginé yo que era como el área de ambos círculos. Entonces era pi por radio de un círculo más más el otro. Entonces eso era pi por radio más el otro pi por radio. Ajá, muy bien. Y Solo por cometiste un propiedad error. No son- distributiva que así. Exacto. Está muy bien. Y esa es la clave, chicos. Ustedes, digamos que lo que tienen que ver es qué es la circunferencia. Tú le dijiste área, pero pues no es área. O sea, lo llamaste mal, Bueno, pero lo perdón. hiciste bien. Sí, sí. Exacto. La idea, lo que él hizo fue decir, la circunferencia es como una longitud, ¿cierto? Entonces, y él incluso dibujó la fórmula. Entonces dijo, bueno, tengo dos círculos, ¿cierto? Entonces esta circunferencia es 2pi por r, esta es 2pi por r, pero por r2, y entonces las sumo y las puedo factorizar y debe ser esta, ¿cierto? Y eso está muy bien porque se dio cuenta que era una longitud. Y sabiendo que es una longitud, yo incluso sin saberme la fórmula de la circunferencia de un círculo, lo podría deducir, porque miren, ¿qué unidades tiene A? El numeral A. ¿Qué unidades tiene? Esta parte de acá, ¿qué unidades tiene? R1. Unidad de longitud, longitud al cuadrado, longitud al cubo, ¿qué tiene eso? Longitud. Longitud, ¿sí o no? Sí, sí. Y si yo Sí, sumo longitud con longitud, también tiene longitud. O sea, 1 metro más 2 metros es 3 metros. No. Sigue siendo longitud. no hay ningún grado. Nada. Ahora, ¿qué unidades tiene este factor que está aquí a la derecha? H al cuadrado, que es la altura, tiene unidades de longitud al cuadrado, ¿cierto? Sí. R2 menos R1 al cuadrado tiene longitud al cuadrado. Pero si yo cojo la longitud al cuadrado y la elevo a la 1/2, ¿qué unidades me quedan? En raíz. Normal. Ahí. Entonces, cuando yo tengo Longitud. L al cuadrado, y a eso le saco 1/2, eso me queda L, ¿sí o no? La longitud. Entonces, las unidades de este pedacito son longitud. Y las unidades de este otro pedacito también son longitud. O sea que, ¿qué unidades tiene el A? Longitud por longitud, ¿qué les da? Longitud cuadrado. Longitud al cuadrado. Entonces, ustedes podrían decir que la circunferencia es el A. No se puede porque la circunferencia es una longitud. ¿Qué creen que puede ser el A? ¿Área, volumen o...? Área. Área, ¿cierto? Área. Entonces, lo más probable es que esté más hacia el área. Listo. ¿Cuáles son las unidades del B? Longitud más longitud, ¿qué les da? Longitud. Longitud, ¿cierto? Y estos son números adimensionales, entonces las unidades de B son longitud. Longitud. Entonces, ese probablemente no es el volumen ni es el área, probablemente sea la circunferencia. Y el C. ¿Qué unidades tiene el C? ¿Qué creen ustedes? A ver, mírenlo ahí y me dicen. Unidades de volumen. Volumen, ¿cierto? Porque esta primera parte es longitud y este factor que está acá, todos tienen longitud al cuadrado. Miren, longitud al cuadrado, longitud por longitud a longitud al cuadrado, longitud al cuadrado. O sea que toda esta parte tiene longitud al cuadrado. Y multiplicado por longitud me da longitud al cubo. El resto de números no tiene dimensiones. O sea que este tiene longitud al cubo. Entonces, si yo les dijera a ustedes así, sin mirar y sin deducir nada, ¿cuál de esas representa el volumen? ¿Cuál escogerían? La A. La,
El volumen no, la C. La C. La C, La ¿cierto? C. La C. ¿Por qué? Porque es la única que tiene al cubo. Ahora, nos fregarían si hubiera otra D que también tiene longitud al cubo, ¿cierto? Ahí sí tendríamos que mirar matemáticamente, puede ser cualquiera de estas dos, pero tendríamos que mirar así matemáticamente la deducción y todo eso. Pero como en este caso solamente tenemos estas tres opciones, claramente la que habla de volumen es la C, la que habla de circunferencia es la B, y la A, ¿de qué habla? De área. Área. Área, ajá. Entonces sí ven que ustedes pueden deducir muchas cosas simplemente viendo las dimensiones de las unidades. Y esto es algo muy útil que se va a aplicar desde cuando uno está estudiando física bajito hasta, yo lo he utilizado hasta cuando ya acaba el doctorado y todo eso, se sigue utilizando. Es muy, muy importante. Y bueno, vamos a entrar a la última parte, que son las cifras significativas y los errores, que es cómo saber escribir bien las cosas, los números, los reportes. También hubo algunos ejercicios ahí en la preparación de la clase. Esto es importante, por ejemplo, este error del cohete Ariadne sucedió porque computacionalmente ellos tenían unos números en un vector de 24 bits y lo truncaron a un vector de 16 bits. Y eso lo que quiere decir básicamente es que aquí en 24 bits puedo hacer números más grandes que en 16 bits. Pero si yo cojo un número muy grande y lo meto en un número muy pequeño, no lo puedo representar y entonces tengo problemas. Entonces uno tiene que saber cuáles son los números que puede representar. Y eso para lo que nos interesa a nosotros es qué tan precisa es mi medida, cuáles son sus errores, cuáles son las cifras significativas que tiene la medida. Computacionalmente hay muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, el número 1/10 no se puede escribir de forma exacta en decimales en un computador. Como fraccionario sí, pero en decimales no. Y eso tiene unas implicaciones que ocurrieron en la guerra del Golfo de Morrosquillo, del Golfo Pérsico, cuando ustedes aún tenían como menos 10 años, mejor dicho. Ustedes no habían nacido. Entonces, allá ocurrió un problema con un misil que iba a interceptar otro misil, y como estos números no se pueden representar de forma exacta, entonces hubo un error que se fue acumulando y pues cometió al final un error grande que hizo que murieran varias personas. Entonces esto de las cifras significativas es importante. No quiero ser tan dramático porque pues puse puros ejemplos de muerte, pero hay ejemplos, digamos, también en malos cálculos que se hacen en la vida real, pero en general las consecuencias son negativas. No necesariamente se van a morir, pero digamos, si ustedes son personas que, por ejemplo, alguno de ustedes hizo un aparato para hacer terapia de protones para atacar tumores. Si se equivocan ahí con una dosis, sí pueden cometer un error muy grave. Entonces, esto es importante de todas maneras en las aplicaciones como tal. Entonces, como les decía en el video, pues lo importante es que cuando uno reporta una medida, uno no puede decir, esta es la medida exacta con precisión infinita. Primero, hay medidas que son exactas, hay medidas que son precisas, ¿cierto? Y todas las medidas siempre tienen errores. Entonces, me hacen un favor, me ayudan a recordar qué tipo de errores son los que hay. Es lo que recuerdo. Los estadísticos. Y los... Los estadísticos y los de escala. Ajá. Los de escala se refiere a la regla, ¿cierto? A la regla que yo utilicé, al aparato de medida, ¿sí o no? ¿Y los estadísticos a qué se refieren? Al instrumento. Ah, no. A la variación de Margen de error. la medida. Sí, La siempre variación del recuerdo- objeto creo que es. Exacto. Digamos que si yo mido muchas arvejas, todas se parecen, todas son peloticas, pero pues el radio no va a ser exactamente el mismo para todas. Entonces yo tengo una distribución estadística, hay muchísimas que tienen más o menos el mismo radio, pero hay un ancho en esa distribución que hace que yo tenga una incertidumbre estadística. Entonces, si ven que no es que yo haya medido con diferentes reglas, sino que yo hice como la repetición de mis medidas varias veces. Por ejemplo, ustedes quieren medir cuánto tiempo se demora en caer una pelotica al suelo. ¿Cómo harían ustedes para sacar un error estadístico de eso? ¿Lo harían una sola vez o lo harían varias veces? varias veces. Varias veces. Pero Una sola vez. varias veces tendríamos que hacerlo para sacar un error estadístico, ¿cierto? Yo lo hago una sola vez, tengo un error de escala, con lo que medí el tiempo, mire, se desaparece mi dedo. Bueno,
Cuando la soltamos una sola vez, tenemos un error estadístico de la resolución del reloj, por ejemplo. ¿Pero ustedes podrían confiar en esa medida? Ahí sería complicado confiar en esa medida porque ustedes no pueden pensar que lo hicieron perfecto. Si ustedes la repiten desde la misma altura, ¿ustedes creen que les tendría que dar exactamente el mismo número? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Si yo cojo una pelotita y la pongo a una altura y la suelto 2 veces de la misma altura, ¿tendría que darme el mismo tiempo de caída? No, pero de pronto puede ser cercano. O sea, todo depende, ¿cierto? O sea, uno espera que debería ser exactamente igual, pero uno sabe que nosotros no vamos a poner necesariamente en 10 a la menos 9 de diferencia de precisión la posición inicial de la partícula. Puede cambiar un poquito y con que cambie un poquito va a cambiar esto. ¿Qué tanto cambia? Dependerá de si medida es precisa o es exacta, ¿cierto? Uno esperaría que cambie muy poquito, que de los mismos tiempos, si uno fue muy preciso al colocarla acá. Pero si uno es todo chambón y va y la pone ahí y la suelta, después ni siquiera mira y la suelta, pues obviamente le van a dar unos datos que tienen una distribución mucho más ancha. Entonces ahí yo toqué un tema que se llama la precisión y la exactitud. ¿Qué significa una medida exacta y qué significa una medida precisa? Que a mí se me olvidó. Una medida precisa es que se acerca al objetivo, y una medida exacta es que los datos obtenidos están muy juntos, Al revés. muy cercanos. Perdón, sí, 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 sí. Una medida exacta es que se acerca al objetivo, y una medida precisa es que todos los datos obtenidos se acercan mucho el uno al otro. Ajá, perfecto. Entonces, una medida precisa no implica que yo conozca el resultado, implica simplemente que tenga una poca dispersión, que casi todo el mundo está concentrado uno alrededor del otro. Una medida que sea exacta es que yo ya conozco qué espero que me dé, por alguna razón, y entonces yo sé qué tan lejos estoy de lo que yo espero que me dé. ¿Bien? ¿Está muy bien eso? Y eso está, digamos, bien analizado. Entonces, nosotros, ¿cuál error existe siempre? O sea, ¿yo siempre voy a tener error de escala o será que el error de escala puede desaparecer? Chicos, silencio. ¿Ustedes qué creen? Siempre. ¿Yo puedo desaparecer el error de escala? No. No se puede. O sea, yo puedo utilizar reglas cada vez más finas y entonces lo que quiere decir es que mi error es cada vez más pequeño, pero realmente yo no puedo desaparecerlo. Entonces el error de escala siempre existe. Y el error estadístico también. Siempre que yo repita una medida va a tener ciertas fluctuaciones porque hay un montón de cosas en los modelos que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Puede ser que el aire influya, puede ser que yo le dé un poquito de rotación cuando lo suelto, puede ser que pase un viento, o sea, el aire, puede ser que no lo ponga en la misma posición para soltarlo, pueden pasar muchas cosas. En este histograma que se ve acá, ¿cuál creerían ustedes que es la medida más precisa? ¿Qué línea? ¿La azul, la verde, la roja? La azul. La azul, ¿cierto? Es la medida Sí. como más precisa. ¿Cuál sería como la medida menos precisa? La amarilla. La amarilla. Ajá, muy bien. Porque tiene una dispersión mucho más grande, ¿cierto? Eso es. Está muy bien. Perfecto. Bueno, eso sí, ¿no? Colores, todas esas tonalidades ahí pueden cambiar. Uno puede decir amarillo, ocre y no sé qué, pero vamos a hablar de la cosa más sencilla para que entendamos todos, porque después uno se pierde cuando habla de negro azabache y negro en boca de lobo y no sé qué cosas, eso se vuelve una locura. Las cifras significativas entonces es lo que nos permite a nosotros reportar una medida que diga más o menos hasta dónde tenemos certeza la medida. Entonces, ¿tiene alguna duda en esta tabla? ¿Algo que no les haya quedado claro? Cuando vieron el video. Todo claro. No, profe. Todo bien. Entonces, yo estoy mirando por si acaso escribieron en el chat o algo así, pero no. Entonces seguimos, pero díganme ustedes en dónde paro si no entendieron alguna cosa, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante esto. Lo que quería mostrar es que cuando ustedes tengan un error, siempre hay una relación importante entre error y medida. Ustedes no pueden poner como más decimales. Lo que se acostumbra normalmente en el error es dejarlo con una sola cifra significativa. Como pueden ver en todos estos números,
el error siempre tiene solo una cifra significativa, porque los ceros a la izquierda no cuentan, o lo escriben ustedes en notación científica. Entonces, ceros a la izquierda no cuentan, entonces solamente hay una cifra significativa. Cifra significativa no quiere decir cifra decimal, también es importante. Y entonces aquí, como nos dice esto, que el error empieza en los decimales, pues esta medida solo puede ir hasta los decimales. No tiene sentido escribir como 1.23 más o menos 0.5. Porque es que esto me está diciendo que el error arrancó acá, en los decimales. Entonces, si arrancó en los decimales, ¿yo para qué le pongo centésimas? Si el error arrancó en los decimales. Entonces, eso tiene que siempre ser consistente. ¿Está bien? Eso es como lo más importante acá. Y uno pues siempre se tiene que quedar con el menor número de cifras significativas cuando opera varios números con diferentes números de cifras significativas. Ejemplo, vamos a hacer esto grande acá. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? 3. 3, muy bien. 4, Y 3 cifras 3. decimales. ¿Cuántas cifras significativas tiene este? 2. 2. 2. ¿Y cuántas cifras decimales tiene? 1. 1. Muy bien. ¿Cuántas cifras Una. significativas tiene este? 4. 4. 4. ¿Cuántas cifras decimales tiene? 3. 3. Y entonces al final, ¿con cuántas cifras significativas debería quedarme? Con 2. Con 2. Con 2. Con 2. ¿Y con cuántas cifras decimales? Con 2. Con una. Ahí les puse trampa. Depende de las significativas, ¿no? No importa, exacto. Lo único que ustedes tienen que pensar son las cifras significativas, los decimales no. ¿Listo? Listo. Porque si ven que acá el menor número de cifras decimales era este, que era 1, pero aquí nos quedamos con 2. Entonces las cifras decimales no son las importantes, lo que importa son las cifras significativas. ¿Queda claro? Sí, señor. ¿O alguien tiene alguna duda ahí? No, profe, todo claro. Listo, entonces sigamos con esto. Chicos, no les dé pena, por favor, no les dé pena preguntar. No quiero decir que los que le dijeron que no está bien, sino que yo cuando era estudiante también eso me da pena, o si están despiertos, ¿no? Que espero que sí. Pero yo cuando era estudiante, digamos, a veces no sé, no quería participar y a veces también uno como que no estar en un salón de clase le da como esa ventaja de que me quedo callado, apago el micrófono y la cámara y como que ya, no, o sea, no me molestan. Pero recuerden que estamos aquí sentados tratando de aprender y aprovechar este tiempo. Entonces, aunque estén aburridos o lo que sea, traten de preguntar para hacer más provechoso este tiempo, ¿sí? Y que no tengan que después ponerse a estudiar más y todo eso. Pero bueno, yo espero que aquí haya pocas dudas, de todas maneras, por lo que ustedes estudiaron en ese video. Entonces, seguimos. Aquí esto creo que ya ustedes también lo tienen claro. ¿Alguna pregunta sobre esto de precisión y exactitud? No, Yo puedo profe. tener medidas precisas, ¿sí? Medidas precisas y exactas, medidas precisas y no exactas, todo eso lo puedo tener, ¿cierto? Ustedes, si quieren medir algo que es importante, ¿cuál de las dos escogerían, esta o esta? ¿La C o la D? La D. La D. La D es la La D. mejor, porque es muy precisa y es muy exacta, ¿cierto? Y si se dan Sí. cuenta que si uno no conoce hacia dónde Señor. tiene que llegar, uno podría pensar que la C es buena, ¿no? Si uno no sabe a dónde tiene que llegar. Pues a Por si veces, acaso, sí. sí, a veces los datos engañan, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, y uno tiene muchos sesgos también. Y por último, pues es la propagación del error. Entonces, básicamente es cuando yo tengo medidas indirectas como el volumen, el área, la densidad, ¿sí? O sea, medidas que yo no puedo medir con una regla, no puedo tener error de escala, sino yo no tengo una regla para medir área, yo tengo que medir son longitudes y calcular el área. Cuando tengo ese tipo de medidas indirectas, yo pues tengo que propagar el error de mis medidas directas hacia las medidas indirectas. Eso es. Y entonces aquí se les mostraba cómo hacer eso. Hay varias formas. Hay una manera muy formal que está en el curso genérico, también está mostrado con derivadas parciales y todo eso. Pero ahí nosotros estamos utilizando actualmente la forma como más sencilla que les da el orden de magnitud del error. O sea, realmente no es el error matemático perfecto, pero coinciden, son muy cercanos, entonces es suficiente para lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál es la idea? Digamos, ustedes quieren calcular el volumen.
Entonces el volumen de ese cilindro también tiene que tener un error, obviamente. El volumen de cualquier medida que venga del experimento tiene que tener un error. Ese error puede ser chiquito o grande. Una cosa, a esto, al error sobre el valor de la medida, se le llama el error fraccionario. Entonces uno con eso puede sacar si el error es del 10%, del 30% y cosas así. Eso no está ahí tocado, pero se los comento. Entonces, bueno, el volumen se escribe de esa manera. La pregunta es, yo sé calcular el volumen. El volumen es esto. Pero yo no sé cómo calcular este error, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo se calcula y así como lo vieron en el video, pues entonces uno hace unas estimaciones. La estimación que vamos a hacer es esta, que es decir, la siguiente. Si yo, por ejemplo, tomo el radio más grande y el H más grande, eso me da un volumen máximo. ¿Y qué quiere decir radio grande y H grande si solo hay un radio? Pues lo que quiere decir es que como mi medida es esta, eso no quiere decir que el valor del radio sea 1.25. Quiere decir que el radio verdadero está entre 1.23 y 1.27. Entonces yo tengo como unos límites acá. Entonces tengo un radio pequeño que es 1.23 centímetros y un radio grande que es 1.27 centímetros. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un volumen máximo si utilizo la altura máxima y el radio máximo. Y también puedo tener un volumen mínimo si utilizo la altura mínima y el radio mínimo, que eso quiere decir es jugar con estos intervalos. Por eso el más menos, le sumo o le resto. Entonces al hacer eso, simplemente estoy repasando lo que dice ahí, uno calcula, y aquí viene algo muy importante que no lo pueden olvidar, que es que el error siempre lo vamos a aproximar a una sola cifra significativa. Entonces a mí el error me da todo este cálculo, de la calculadora me sale así un montón de números, pero yo no me puedo quedar con todos esos números, porque todos esos números no son ciertos, no tengo certeza en esos números. Entonces, ¿qué es lo que se hace por defecto? Quedarse con un solo número, una sola cifra significativa, que en este caso quiere decir hacer la aproximación a 4. Entonces, miren, yo calculo el volumen con mi fórmula normal, y eso me queda con un montón de decimales y un montón de cosas. Luego calculo el error y lo aproximo, entonces me queda con una sola cifra significativa. Y entonces yo miro, el error arranca en las unidades. ¿Eso quiere decir que tiene sentido ponerle decimales aquí al volumen? No. Sí, exacto, tiene sentido. Exacto. Como no tiene sentido porque como el error arranca en las unidades, y por eso al final yo reporto la medida de esta manera. 54 más o menos 4. ¿Alguien tiene alguna duda en este punto? Profe, una pregunta, ¿siempre se multiplica por 0.5? Sí, siempre lo vamos a hacer así, vamos a escogerlo como la mitad de esa distancia entre los dos valores máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces, esperen que eso se me cerró. Entonces, muy importante eso. Ustedes algunas veces van a tener lo siguiente, chicos. Ustedes van a hacer una regresión lineal en el laboratorio. Entonces tienen, digamos así, un eje de Y, un eje de X. Van a tener unos punticos. Esos puntos son experimentales, digamos. Van a pasar una línea recta por esos puntos. Y esa línea recta pues va a tener una pendiente y va a tener un punto de corte. Cuando el programa con el que hagan esto les reporte la pendiente y el punto de corte les va a reportar también los errores. Entonces les va a decir, no sé, que la pendiente M es igual a 1.23724, más o menos 0.007891, ¿sí? Ustedes podrían reportar esto en su informe de laboratorio, eso estaría bien, escribirlo así como está ahí, la pendiente me dio esto. ¿O qué tendrían que hacer? Pues hacer como la aproximación. Notación científica. ¿Qué más?
Otra cosa importante es que tendrían que, recuerden, siempre aproximar el error a una cifra significativa. Entonces, ¿eso cómo quedaría aproximado? Sería 0.008. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y como el error arranca en la tercera cifra decimal, la medida en donde deberíamos pararla. ¿En qué cifra decimal? En la segunda. En la tercera, la misma. En la tercera. Y entonces al final ustedes lo que deberían escribir en el informe sería que la pendiente les dio, no todo ese chorrero que está acá, eso no, sino que les dio 1.237, así está bien aproximado, más o menos 0.008, con las unidades que salen. ¿Está bien? Entonces esto no solamente es para estos ejercicios, es para los reportes de laboratorio y del análisis. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna duda ahí? No, profe, no entendí. Entonces, de nuevo, siempre que tú tengas una medida experimental vas a tener como, por ejemplo, en una regresión lineal, una pendiente con muchas cifras y un error con muchas cifras, pero tú no puedes reportar eso así, porque es que este error te está diciendo, mire, yo arranco en la tercera cifra decimal, desde aquí ya empiezo a tener errores. Entonces, ¿tiene sentido dejar el 8, el 9 y el 1? No, porque tú ya arrancaste con errores en la tercera cifra decimal. Entonces, tú primero lo que haces, lo primero que se hace es aproximar el error. Entonces, yo lo aproximo a una sola cifra significativa, entonces me quedan 0.008. ¿Estamos claros ahí? Allá. ¿Sí? ¿O no? Sí. Listo. Sí, señor. Y como ahora tú ya aproximaste a una sola cifra significativa del error, y eso quiere decir que el error arranca en las milésimas, entonces tu número puede llegar máximo hasta las milésimas, o sea, tenemos que quitar estos otros. Entonces al final aproximamos nuestro número y se reporta de esta manera. Siempre reportar con el error con una sola cifra significativa. Eso es lo que quiero decir aquí. ¿Ahora sí? ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. Muchas gracias por la pregunta. Sí, señor. Bueno, listo. Y ya con esto terminamos entonces este tema de las cifras significativas y los errores y estas cosas. Y entonces yo les recomiendo que vayan al curso general. Ya no alcanzamos a hacer mucho realmente. Señor, ¿quién va a preguntar algo? Sí, señor, qué pena. ¿Nosotros podemos volver a revisar los videos de preparación para esta clase? No sé, cuéntenme a ver, porque como eso tenía un plazo, entonces cuéntenme y si no lo pueden revisar me mandan un correo y yo se los activo otra vez. ¿Está bien? Listo, profe. Vamos a terminar el Kahoot, ¿les parece? Son 2 preguntas más, así corticas de este estilo. Y revisen entonces en el curso general de física y hay un quiz de preparación. Háganlo y si tienen dudas, pues las resolvemos en clase. ¿En el general? En el general, sí. Entonces, Listo. chicos, ya pasé a otra pregunta. Vuelvan a su Kahoot. Yo creo que solo alcanzamos a hacer esta pregunta. Yo no puedo entrar. Ahí está el código abajo, mira, 830-310. Tienen que responder solamente la A. ¿Cuánto es el área y la incertidumbre en el área? En centímetros. Entonces, tiene 5.10 más o menos 0.01 centímetros de longitud, 1.90 más o menos 0.01 centímetros de anchura. Entonces, ¿cuánto es el área con su incertidumbre? Y bueno, hasta que se nos acabe el tiempo. Tienen 2 minutos como con 10 segundos. Profe, una pregunta. En este caso, ¿la incertidumbre de error se sumarían? ¿Las de las dos longitudes? ¿La del ancho y la del largo? Tienes que hacer lo mismo que hacíamos antes. Longitud máxima, ancho máximo, longitud mínima, ancho mínimo y sacar de ahí la incertidumbre del área. Listo, profe. Yo lo voy a ir haciendo aquí también.
5.10 por 1.90. No, profe, no me va a entrar. ¿Qué te dice? Que hubo un problema con el PIN. 830-310. Así está. Listo, vamos a mirar la respuesta. Ya se nos acaba la clase. Entonces prepárese para marcar, por favor. La mitad bien y la mitad mal. Entonces miren, ¿no? Aquí tenemos que el área es esto, que es simplemente multiplicar los números normales que teníamos ahí. 5.10 por 1.90. Ese es el área, con un montón de decimales, con un montón de ceros. Cuando cojo los valores más grandes, me da el área más grande, que es 9.7601. Cuando cojo los valores más chiquitos, me da el área más chiquita, que es esta. Las resto y las divido entre 2, o sea, multiplicarlas por 0.5. Y el error me da 0.07, ya me quedo con una sola cifra significativa. Y entonces el reporte del área sería 9.69 más o menos 0.07. Listo, chicos. Con esto terminamos la clase de hoy. Yo creo que mañana o más tarde les estaré enviando el programa la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana y que estén muy bien. Ustedes y sus familias, cuídense por favor. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muy bien. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, que esté Muy bien. bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. No olviden que cualquier pregunta la pueden enviar al correo o ponerla aquí en Teams.